¿qué tal, guapos y guapas? Bienvenidos a mi espacio. Latinoamérica tiene muchísimas cosas bellas que ofrecer, cosas que mostrar, paisajes hermosos, comida riquísima, pero sobre todo una gente maravillosa. Quiero comenzar a hacer un recorrido por algunos países para conocer algunas cosas de cada uno de ellos, pero lo voy a hacer virtual porque es la forma como lo puedo hacer actualmente. Voy a comenzar por un hermoso país, por Colombia. Hay una ciudad muy linda de allí que quiero conocer porque por lo poco que he visto se ve que es bellísima, pero la voy a conocer más a fondo a través de este video de un canal que se llama Viajando con Vero. Vamos a verlo. Mis futuros viajeros, ¿cómo están? Ya yo súper contenta porque por fin he llegado al clima que a mí me encanta. Miren, ya estoy hasta sudando, el calorcito, este sol súper rico. Estoy en una de las ciudades más visitadas, no solamente de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Les presento Cartagena de India. Y esa es la ciudad que quiero conocer, Cartagena de India. Me encuentro dentro de lo que es parte de la ciudad amurallada, precisamente en la Plaza de los Coches, y es muy cómico que esta plaza ha ido variando su nombre a lo largo de la historia. Fue llamada Plaza de la Negra, Plaza de Ecuador, Plaza de la Hierba y actualmente Plaza de los Coches. Allá atrás podemos ver la estatua de Don Pedro de Heredia, quien fue su fundador en 1533. Y apenas acabo de entrar y ya comienza a sorprenderme toda su arquitectura histórica, cultural que la rodea. A medida que vas caminando por todas estas hermosas calles de Cartagena, te encuentras unas hermosas damas palenqueras, así como esta que está aquí, mira. Mira qué belleza, con esa cesta de frutas en la cabeza. Qué pintoresco. Mira, y no se le cae eso. Súper lindas, y así podemos ver muchas en la ciudad. Son las mujeres más fotografiadas de toda Colombia. Todo el mundo quiere. Claro, ¿quién no? Muy llamativa, cualquiera. ¿Y cómo haces para que no se te caiga? La costumbre. Me tienes que enseñar a caminar. No me lo puedes poner. Claro. A ver. Uy, se le va a caer. Ah. Ya no te se cae, mi amor. Ahí la tengo acá. Acá en la ciudad amurallada hay muchísimas plazas. Esta es la Plaza Santa Teresa y me dijeron que por aquí hay unos restaurantes y unos bares que de noche son espectaculares, así que quiero venir más tarde. Allá al fondo uno sube esa rampa y puede pasar el puente y vas caminando bordeando toda la ciudad amurallada y con una vista espectacular porque se va viendo de la otra parte la playa. Como les dije, me vine caminando bordeando toda la ciudad amurallada y ya estoy en la parte alta y tienen que ver esto. A ver, me voy a montar aquí. Ver la playa. De esta parte qué se ve toda la playa, toda la costa. Aquí le dicen las Miami a esa calle. Y por acá toda la ciudad amurallada. Qué lindo. En contraluz creo, pero ahí se ve. Así como un castillo, un fuerte, algo Mi cuerpo así. está viendo playa. Quiero playa. Aquí en Cartagena le tengo que perder el miedo a las alturas porque desde acá arriba es que se ve todo espectacular. Ahora me monté aquí para mostrarles esta vista tan hermosa. Atrás se ven todas las cúpulas de las iglesias de Santo Domingo y por acá de Santa Catalina. Ay, qué y hacia acá atrás vemos la bandera de Colombia. Este hermoso país, Colombia. Estoy enamorada. Estamos enamoradas, Colombia. Yo soy porteña y estoy acostumbrada en cierta parte al calor, al sol, pero es que hoy siento de verdad que me estoy derritiendo como este lado. Hace muchísimo Se calor. nota que hace bastante calor, sí. Museo Histórico de Cartagena. Plaza Bolívar. Mira, qué linda.
Ah, ya dice que hay varias plazas allí. Para todos los fanáticos del dulce. Ay, dulce, yo soy fanática del dulce, me encantan los dulces. No solamente típicos de Cartagena, sino de toda Colombia, como para venir y consentir el paladar. Queda justo al frente de la Puerta del Reloj y se llama el Portal de los Mi preferido. Les voy a hacer una recomendación. Si ustedes vienen acá a Cartagena por poco tiempo o de repente llegaron a un crucero y necesitan conocer lo más que puedan en tiempo récord, es bueno que contacten a los guías de acá de Cartagena porque ellos tienen toda la información y saben de los mejores lugares. Aquí estoy con el señor Amaury. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Él me ayudó un poquito con la información de acá de la isla y queríamos conocer un poquito los tours que ustedes hacen acá en Cartagena. Bueno, si usted viene con poco tiempo, tenemos un tour que se llama Walking Tour, que es conocer calles, plazas e iglesias con un guía certificado de Cartagena. Okay. Porque hay muchas personas que dicen que son guías y si no tienen certificado no son guías. Claro. Lo otro es que hay un City Tour que demora 2 horas y media, 3 horas, que va a La Popa, al Castillo, Zapatos Viejos, y lo puedes contactar en la Torre de Reloj, que es el sitio donde está la cooperativa de vendedores y guías de turismo. Es decir, ellos llegan aquí, entran por la Puerta del Reloj y Y los aquí contactan a pueden cualquiera de los preguntar guías correctamente, certificados. Más o menos, ¿qué precio tiene? Bueno, el Walking Tour tiene un costo de $10 por persona, más o menos. Económico, ¿no? Muy bonito, bien chévere. Y tenemos el City Tour, que vale $25, que va al Castillo, Zapatos Viejos. Es un tour muy, pero muy elegante. ¿Y ese cuánto tiempo dura? Ese demora 3 horas y media, más o menos, son $25. Bueno, muchísimas gracias Bueno, mi reina, por toda que Dios la te bendiga. información. Hoy desde aquí. Muy mañana buena la desde información cualquier para lugar los del mundo. turistas. Ahí está. Con los precios, el recorrido que ofrecen, todo buenísimo. Después de caminar muchísimo, Comer, mira, una de las tenía bastante hambrita, recargar energías y llegó a un restaurante criollo donde me están vendiendo unas lentejitas, pollito guisado, $2 arroz, todo ese plato. plátanos fritos y estas son unas papas. ¿Papas qué? Me quedo, amiga, te luces las gafas, ella está bonita, ya me voy para mi casa, amiga, Dios me la bendiga. Se los dije que ya no aguantaba más y necesitaba playa, así que me cambié y me vine al muelle La Bodeguita para tomar una lancha que me va a llevar a una isla que se llama Boca Chica. Es la primera playa que voy a conocer acá en Cartagena y de verdad que ya lo necesitaba, me quiero bañar. Nos queremos bañar, porque yo también quisiera bañarme en esas playas. Normalmente los turistas cuando vienen acá a Cartagena visitan Isla del Rosario porque tienen como la mayor fama, la mayor popularidad. Para allá un pasaje por persona te cuesta aproximadamente $25. Es una isla muy turística que espero ir mañana a visitarla también. Pero esta, muchos turistas no la conocen y es una isla súper linda que tiene diferentes fuertes, castillos, mucha historia que conocer y el pasaje es súper barato, súper barato. Cuesta aproximadamente con los impuestos y todo unos $3. Entonces, Baratísimo. mi recomendación es que cuando vengan a Cartagena no solamente visiten lo más popular que es Isla del Rosario, sino esta isla de Boca Chica que también es muy pero muy bonita y que hoy Isla de Boca Chica. Wow, mira ese fuerte. Un castillo así todo amurallado. puede entrar Castillo entonces al San Castillo San Fernando. Fernando, el más grande de acá de la isla, con muchísima historia que conocer. Miren, aquí están los paisanos que nos van a contar y nos van a ayudar con todo. El castillo de San Fernando de Boca Chica es una fortaleza militar cuya construcción se inició en el año 1753 sobre las ruinas del castillo de San Luis, el cual había sido destruido por las tropas británicas en 1741. A pesar de los años, hoy en día el castillo de San Fernando se encuentra en muy buen estado. Bastante conservado, claro, para el turismo tiene que estar así bien conservado. Que se puede apreciar desde la parte más alta. Cuidado, se cae. Una belleza, cargado de muchísima historia. Boca Chica es sin duda un lugar que no debes dejar de visitar. Lamentablemente esta isla no cuenta con guías certificados, sin embargo los pobladores muy amablemente te ayudan con el recorrido y te cuentan parte de la historia. Esa es una de las cosas que me gusta mucho, la historia que tienen todos esos lugares. La nocturna en Cartagena era espectacular y por eso yo llegué de la playa, me bañé, me cambié, me puse fashion para venir a un café que todo el mundo me recomendó y todo el mundo me Sí, dijo lo que era mío. el mejor café de Cartagena. Así que bueno, estoy llegando aquí para comer delicioso, para disfrutar de una vista espectacular y de música en vivo. Café del Mar.
Música. Ustedes saben cómo me pongo risa y risa cuando bebo. Voy a tratar de controlarme, pero no prometo nada porque pedí este trago que digan ustedes si no se ve espectacular. Se llama Puesta de Sol y trae 2 onzas de vodka Grey Goose, trae licor de manzana y también trae mermelada de mora. Está súper rico y de verdad no creo que sea la primera y única. Cae bien en ese lugar un coctelito así refrescante. Está muy bueno. Para la entrada. Ay. Ya necesito un ayudante. Son como especie de unos patacones Tostones le decimos nosotros. con esta salsita. Voy a comer después. Ok, ya me trajeron el plato y confieso que no me imaginé que iba a ser tanta comida. Siento que aquí pueden comer 2 personas. No sé cómo voy a hacer. Tremendo plato de Voy a mostrar comida. desde aquí. Voy a comenzar por lo más fácil. Esto es arroz de coco, súper característico del lugar, pero no lo he probado. Se ve delicioso. Una ensaladita de aguacate y tomate. Y por aquí tenemos 400 gramos de proteínas. Que voy a ver 400 cómo lo gramos aprendí. de proteínas. Calamares, camarón, pulpo, almejas, langostino y pez dorado. Me lo aprendí. Todo eso bañado en una salsa de langostino. Que se ve Qué rico. súper rica. Mm. Y si vienen, la piden ustedes. A comer. Se ve que está riquísimo. Este gustazo al paladar, porque ha sido un gustazo. Es momento de despedirme de este lugar espectacular, no solamente por su deliciosa comida, por sus tragos, que son una delicia, sino también por su buen servicio, por su trato, la atención y esta vista que lo caracteriza. Una vista que me encantó. Momento de despedirme, pero antes quiero decirles que si vienen a Cartagena no duden en conocerlo, no se van a arrepentir. Un lugar maravilloso, un lugar inolvidable. Café del Mar, así se llama. Pueden venir hasta aquí, todo el mundo les va a decir que es el mar. Café del Mar, memoricen ese nombre. Muy recomendado por Viajando con Bel. Y bueno, aquí abajo les dejo sus redes sociales, @Café del Mar Cartagena. Yo me voy a descansar y mañana seguir conociendo esta hermosa ciudad que cada vez me enamora más. Buenos días, ya yo en mi segundo día por Cartagena y amanezco recorriendo un barrio súper colorido, popular, con un arte muy bohemio. Esto es Getsemaní. Esa es una de las cosas que me llamó la atención de las fotos que he visto de Cartagena de Indias, esas casas así tan coloridas. Un barrio súper colorido, miren esto. Este es el Callejón Angosto, también conocido como el Callejón de los Paraguas. Súper bonito, muy colorido y es impresionante lo decorado que está con los paraguas muy ordenaditos. Muy, pero muy bonito. De nada. Mira el don. Aquel era el Callejón Angosto y este es el Callejón Ancho, también súper pintoresco y colorido. Un dato curioso que quizás les pueda interesar de Getsemaní es que si vienen con un presupuesto muy pero muy corto, este es el lugar donde se pueden quedar. Aquí se concentran la mayor cantidad de mochileros que vienen a Cartagena porque puedes encontrar hospedaje en hostales desde $10 la noche por habitación. Muy económico y, como les digo, un barrio muy pero muy lindo. Es muy importante, escucha, para los mochileros. Bastante económico, dice. Esta es la Plaza de la Santísima Trinidad, acá en Getsemaní, y es como el epicentro del barrio porque sobre todo en la noche se concentran aquí muchísimos turistas de todas partes del mundo a ver presentaciones de artistas callejeros que vienen a bailar hip hop, a rapear, improvisar, hasta hacer malabares un poco. Y todo alrededor de la plaza hay muchísimos puestos de comida, desde hamburguesas, chorizos, parrilla, hasta un poco también de restaurantes más lujosos. Así que hay de todo y si vienes a Cartagena tienes que conocer Getsemaní, un barrio precioso. Mira la artesanía, las pinturas, más Y yo playa. no podía ir de Cartagena sin visitar una de sus hermosas playas. Esta es Playa Hollywood en Boca Grande. Queda como a Hollywood, 7 en minutos Cartagena desde de el centro. Indias. Yo me vine a un taxi y cobró $2.5 aproximadamente. Me gusta que el agua es calientica, el ambiente es súper chévere. Uf,
Mira los tambores, mira de Venezuela, unos tambores. Upa, upa, mira cómo bailan. Me sentía como recalentada y me fui a comprar un agüita de coco. Y es el coco más caro que he pagado en toda mi vida. Quizás ustedes lo vean barato, pero yo lo veo caro, $2.5. Para todo lo que vengo pagando en Colombia. $2.5 un coco. Está rico. Está Como les dije, costoso, estoy en ¿verdad que Monte sí? Grande, una playa que se llama Hollywood. Me gusta bastante, la verdad, porque el ambiente es rico, el agua es calientica, la gente que está es súper chévere y podemos ver desde aquí toda la parte moderna de Cartagena, todos los edificios. Entonces, para hacerse una foto, está espectacular. Buenísimo. Ya hoy me voy porque tengo que llegar a los carnavales de Barranquilla y me quedo con las ganas inmensas de volver a Cartagena para visitar lo que me han dicho los locales, la mejor playa, que es Isla del Rosario. En mi planificación iba a ir hoy, pero quise ir primero tempranito a Getsemaní, el barrio que les mostré temprano, un barrio muy popular. Me dijeron que no, que las lanchas salen muy La tempranito. próxima la conoceremos. Entonces, bueno, me quedé con las ganas, de verdad no me puedo quedar otra noche en Cartagena porque tengo que ir también a los carnavales de Barranquilla, entonces espero volver pronto. Pero esta playa de verdad también se les recomiendo para venir con los niños, súper linda y Ay, muy chévere el ambiente. Bien guapos y guapas colombianos. Comenten allí, comenten qué les ha parecido que este video de Cartagena de Indias. Comenten también, recomienden otros lugares a los cuales puedo hacer reacción. Chao.